A toda la familia Iré, damos la bienvenida a este tiempo devocional, este tiempo donde cada día meditamos en la palabra de Dios y donde cada día procuramos iniciar nuestros días orando, dándole gracias a nuestro Padre Dios y pidiéndole al Señor que venga revelación y sabiduría de lo alto. Damos la bienvenida entonces a este tiempo. Yo les invito a que iniciemos dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad y misericordia que llena nuestras vidas y que llena nuestros corazones. En este día nos encomendamos a ti, nos ponemos delante de tu altar, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu gran poder, tu gran bondad, Señor, tu magnificencia y tu gran misericordia. Pero también reconocemos nuestras debilidades. Te pedimos, Señor, que nos perdones y perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras desobediencias, las fallas, Señor, las imperfecciones que podamos tener. Ayúdanos, Señor, a corregirnos. Ayúdanos, Padre, a que nuestros oídos se abran para escuchar tu voz, a que nuestros ojos se abran para verte, Señor, para tener mejor claridad, para tener sabiduría, para ser encaminados, Señor, por el camino, por tu camino, Señor, por el camino del bien y de la sabiduría, por el camino tuyo, Señor. Te damos gracias porque enviaste a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, para sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Padre, nos encomendamos en este tiempo y te pedimos, mi Señor, que hoy hables a nuestros corazones, que nos guíes a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea el alimento de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón en este tiempo. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a este tiempo devocional. Bienvenida familia de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, a todos los suscriptores del canal y a los que no se han suscrito. Yo les invito a que se suscriban a este canal, a que escuchen este audio hasta el final, a que le den me gusta al audio, a que lo compartan. Es muy importante para nosotros en este tiempo que ustedes nos ayuden a hacer esto. Continuamos estudiando entonces, continuamos con el estudio de este hermoso libro de Proverbios, este libro que nos lleva a conocer la sabiduría, a tener sabiduría. El mismo libro nos ha enseñado hasta ahora que la sabiduría es el bien más precioso que nosotros podemos tener y podemos adquirir en nuestra vida. Así que yo le invito a que disponga su corazón para estudiar con nosotros. Si usted está tomando notas, hágalo, que es muy importante cuando se estudia la palabra de Dios, tomar notas. Y bueno, si usted tiene algún testimonio, yo le invito a que nos lo cuente, a que nos lo diga en los comentarios, en la cajita de comentarios, con todo respeto. Yo le invito a que lo haga y a que lo ponga ahí por escrito, y le damos la gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Proverbios. Vamos a continuar entonces en este día con este capítulo. Y nos habla en el título que pone la Reina Valera, la sabiduría y la mujer insensata. Podríamos ponerle otro título, vamos a ponerle, bueno, la sabiduría te invita a su casa. Ese es el título que podríamos poner. Usted le puede poner el título que quiera. Pero sí, en el capítulo 8 nos encontramos cómo la sabiduría se personifica. Y aquí vamos a ver que ya la sabiduría no nos habla en las calles, no nos habla en las plazas, no nos habla en lugares públicos, sino que ahora nos invita a su casa. Y esto es algo importante. Imagínate que alguien importante viene y te dice: te invito a mi casa, a que pases un tiempo conmigo. O sea, ya la sabiduría te está llevando ¿a dónde? A su terreno, al terreno más especial. Ya no estamos en una plaza pública, ya no estamos en un parque, ya no estamos en lo cotidiano de la vida. Ahora
te está invitando a que compartas con ella, a que vayas a su casa, a que habites en ella. Entonces dice el capítulo 9, dice, vamos a leerlo, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Empieza diciendo el versículo 1 del capítulo 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Sigue aquí entonces en este proverbio personificando la sabiduría y nos muestra, nos da la idea de un hombre que está edificando una casa, y esta imagen nos recuerda al profeta Jeremías, que habla, nos dice en Jeremías 1 que Dios lo ha llamado para arrancar y para edificar. Y realmente, y también el apóstol Pablo nos lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la idea que nos está hablando aquí es que Dios quiere edificar. También más adelante el apóstol Pablo también nos habla, bueno, un poquito más atrás, ahí en la carta a los Corintios, de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea que la sabiduría está edificando casa. ¿Y cuál es la casa que está edificando? Nuestras vidas. O sea que su vida tiene que ser edificada como un templo, como el templo del Espíritu de Dios, como el templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 6. Luego dice, labró sus 7 columnas. Es decir, el número 7 pues es sinónimo de plenitud, de totalidad, y tiene que ver también con la creación, que es lo que nos deja ver el capítulo 8 de Proverbios, donde conectó a Yeshua con la creación misma. Entonces estamos hablando de que puso cimientos fuertes para las columnas, para esas 7 columnas. Luego dice el versículo 2 que mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Mató las víctimas. Esto nos deja ver el sacrificio de una víctima inocente y preparó un banquete. Una vez más nos está hablando aquí el Señor de que Dios tiene preparado un banquete para nosotros. Dios tiene preparado para sus hijos un banquete muy especial, un banquete para que nosotros nos deleitemos. Y entonces está personificando la sabiduría. Ya miramos en el capítulo 8 también del libro de Proverbios cómo la sabiduría representa a Yeshua. Dice que mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa y envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Envió a sus criadas. Entonces la sabiduría representa a Yeshua, y los criados que envía son los apóstoles enviados a predicar a las naciones. Esos apóstoles que lo dieron todo fueron enviados a predicar, a llevar el mensaje, a llevar esa invitación. O sea,
La sabiduría envía a lo más alto de la ciudad. Dice el versículo 4, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿A quiénes invitó para mostrar que hay mucho en la vida, por lo cual tener alegría y entusiasmo? Dice ahí en el versículo 4 que hay dos tipos de personas a las que fueron invitadas, los simples y los faltos de cordura. Vamos a ver qué significa. Mire, ¿qué es ser simple? Ser simple o una persona simple es una persona ingenua, una persona crédula, y esa es una característica de la infancia y de la adolescencia. Es muy fácil engañar a los niños son ingenuos, los niños son muy fácilmente sus víctimas se aprovechan de ellos, o sea, son víctimas de personas que se aprovechan de esa inocencia. Por eso es que vemos como tantos niños son desaparecidos, son violados, son asesinados, son abusados. ¿Por qué? Porque normalmente el victimario se aprovecha, los enreda, se gana su confianza y ellos pues simplemente caen en esas redes. Entonces, miremos cómo el Señor dice aquí, dice, dígale a los simples. O sea, ese mensaje de esa cena, de ese banquete que prepara la sabiduría, ¿para quién es? Primero, para los simples, para aquellas personas que son ingenuas, para aquellas personas que fácilmente se dejan enredar o se dejan manipular por ciertos enemigos que quieren venir a manipular mensajes. Y hoy en día vemos que la gran mayoría de los seres humanos pues son simples porque son personas que no tienen esa inteligencia o esa capacidad de entender que hay un engaño o que hay un ser superior. No digo que sea Dios, sino el enemigo, Satanás y sus secuaces, que vienen a querer manipular, que vienen a querer enredar y a dañar la fe de muchas personas, a que muchas personas no confíen en Dios y les crean a ellos, más que todo. Entonces, aquí el mensaje es, primero, para los simples, pero luego dice, a los faltos de entendimiento, a los faltos de cordura. En hebreo, esta palabra, en hebreo lo que dice es a los que les falta corazón. Eso es lo que dice en hebreo, a los faltos de corazón, aquellos que no tienen cordura. ¿Quiénes son los faltos de cordura? Pues aquellos apáticos, aburridos, o aquellas personas que no han encontrado algo que les llene y que les apasione. Pues no hay nada que haga que su corazón palpite. Y aquí nos encontramos dos situaciones, el aburrimiento y la depresión. Es un síntoma de aquellos que tienen hambre espiritual. Entonces miremos aquí, el falto de cordura tiene que ver el falto de corazón, aquella persona que no se emociona, aquella persona que no le palpita el corazón. En otras palabras, el falto de cordura es una persona que no tiene pasión en la vida. Entonces aquí el mensaje nos dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Y aquí entonces nos encontramos en este versículo 5 otra cosa sorprendente. Venid, comed mi pan y bebed del vino. Vino, agua y pan. Aquí hay tres elementos. Pan y vino mezclado, que es el fruto de la vida. Entonces vino, agua y pan. Si la sabiduría es la personificación de Yeshua y te dice que come de mi pan y el vino que he mezclado, entonces el vino representa la sangre del nuevo pacto, cuando Yeshua la toma en la cena de Pesaj. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con algo bien especial, y es uno de los sacramentos o mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Uno de los mandamientos que nos identifican con Yeshua, que nos identifican con Dios plenamente.
La Santa Cena. La Santa Cena es algo vital para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo. La Santa Cena es la representación, o más bien el recuerdo. O sea, a través del acto de la Santa Cena se representa la muerte de Cristo. Es el simbolismo, es lo que quiero explicar. El acto de tomar el vino y comer el pan representa que la sangre, el vino representa la sangre de Jesús, derramada en la cruz para la limpieza y perdón de nuestros pecados. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado, que fue molido, para que usted y yo seamos sanos y seamos libres. Entonces, por medio de la sangre y del agua y del cuerpo, entonces usted y yo tenemos libertad. Si la sangre de Jesús representa la vida, lo que quiere decir es que tengas comunión con Él. Cuando usted toma el vino y toma el pan, estamos reactualizando, digámoslo así, nuestra comunión con Jesús, nuestra comunión con Dios. Estamos como actualizando ese compromiso. Es como cuando usted le da clic al botoncito ese de la flechita circular. Si han visto que hay una flechita circular en los dispositivos, tanto en el ordenador, o en el computador, o en el móvil. Quiere decir, ¿qué quiere decir esa flechita? Esa flechita es para cargar la página de nuevo, para actualizar la página. Pues la flechita, a lo que nosotros le damos clic para actualizarnos, para recargarnos de nuevo en la comunión con Dios, es la Santa Cena. Cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, nos estamos recargando, estamos haciendo de nuevo el compromiso con Cristo. La Santa Cena no puede ser un ritualismo más de la iglesia, como muchos lo han querido poner. No es un ritualismo religioso que nosotros tenemos que hacer cada que podemos. No puede ser. La Santa Cena es nuestra actualización de estado con el Señor. Es volver otra vez al compromiso, a reconocer que el Señor derramó su sangre y su cuerpo fue molido en la cruz para que yo tenga vida. Y eso me lleva a revitalizarme con el Señor, a reactivar mi comunión con el Señor. Entonces miremos que aquí nos dice en el versículo 5, bebed del vino que yo he mezclado. La palabra interpretada, eso es la palabra interpretada, y con el ejemplo de Yeshua, cualquier cosa que se nos haga difícil de entender, tenemos que ir a las letras rojas. Mire, ¿qué significan las letras rojas? Hay unas Biblias que tienen en rojo las palabras de Jesús, las palabras de Yeshua. Por ejemplo, yo tengo aquí dos Biblias, una Biblia que recién me regaló mi esposa por el cumpleaños. Tiene en rojo las letras de Jesús. Y seguramente la Biblia que usted está leyendo en este momento las tendrá. Y sería bueno que usted se pudiera conseguir una Biblia con letras rojas. Vaya a las palabras de Jesús. Vaya a las palabras de Jesús. Vaya a las letras rojas. Vaya a las letras rojas. Esas letras rojas te van a dar cordura y pasión por vivir. Vuelva a las letras rojas. A entender de nuevo las palabras de Cristo. Luego dice el versículo 6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Mire, esto tiene que ver con dejar la superficialidad y creértelo todo. Dejar la superficialidad. Como creyentes, a veces nos hemos vuelto muy superficiales. Como creyentes, manejamos la historia en dos dimensiones. Somos superficiales, leemos la palabra de Dios, pero no profundizamos. No profundizamos en lo que quiere decir cada palabra, cada letra. No vamos más allá.
¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Deje la simpleza. Deje la simpleza. Profundice, vaya más allá. En la carta a los Efesios también nos encontramos ahí en el capítulo 3, una oración que el apóstol Pablo hace. Y dice en el capítulo 3, versículo 18, dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, ese versículo 18 a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Mire, a mí simplemente me han llamado la atención y me han gustado las matemáticas. Y cuando yo, al principio de mi vida cristiana, que estaba estudiando en la universidad, que estaba estudiando las matemáticas, entendí que hay 3 dimensiones. Hay 3 dimensiones. Todo en nuestro entorno se maneja en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Y podríamos agregarle una cuarta: profundo, profundidad. O sea, cuatro dimensiones. A veces nos quedamos solamente viviendo en 2 dimensiones, viviendo en el largo y el ancho, y vemos la vida así, nada más. Pero cuando entendemos que hay una profundidad y que hay una altura, entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuál es la exhortación con este versículo? Deje de ser simple. Aquí Dios nos está diciendo y nos está motivando: dejad las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Si usted ha vivido una vida cristiana, una vida cristiana simple, es tiempo de dejar las simplezas y es tiempo de andar por el camino de la inteligencia. El mensaje es claro: deje la superficialidad y te exhorta, nos está exhortando a andar por el camino de la inteligencia. Luego dice aquí el versículo 7, vamos a continuar. Dice el verso 7: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Quién es el escarnecedor? El burlón. Ese burlón, aquel que se está burlando todo el tiempo. No hemos visto personas en la vida que se burlan de lo que nosotros hacemos. Si nosotros oramos, se burlan porque estamos orando. Si nosotros vamos a la iglesia, se burlan. O sea, todo el tiempo están haciendo burla, están haciendo mofa de nosotros y de las cosas de Dios. El escarnecedor es el burlón. Dice: el que corrige al escarnecedor acarrea afrenta, el que reprende al impío atrae mancha. Y dice luego el versículo 8: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Y luego, después del punto y coma, dice: corrige al sabio y te amará. Y aquí hay un consejo que aparentemente puede ser contradictorio, pero vamos a ponerlo un poquito en perspectiva para que lo entendamos. Hay personas que simplemente no quieren cambiar. Hay personas que simplemente no quieren cambiar su forma de vida, su estilo de vida. Entonces persisten en vivir pues de una manera, en vivir de acuerdo a su forma de vivir. Esas personas persisten en vivir de la misma manera. Viven a su manera, viven con orgullo en su corazón, viven con altivez, dicen que no necesitan de Dios, se burlan, hacen burla de las cosas de Dios, son vulgares, son groseros, etcétera, etcétera. Y actúan y hacen cosas pues que no glorifican a Dios. En otras palabras, hablándolo desde el punto de vista teológico, viven en pecado. Lo que manifiestan por su boca pues es pecado, es orgullo, es altivez,
dicen, yo estoy muy bien, yo no necesito de nada, yo busco a Dios a mi manera, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Hace un momento escuché también otro argumento que es muy común, es que yo no sigo la religión, esa religión porque a mí nadie me prohíbe, a mí en tal iglesia a mí no me prohíben las cosas, etcétera, etcétera. Y entonces nos dice, y aquí empieza uno de los consejos sabios de Proverbios: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 6, perdón. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros. Mire, la palabra de Dios, ¿qué quiere decir este versículo? Es que la palabra de Dios es una palabra santa, exclusiva, única, que trae vida. Es un alimento, digámoslo así, súper extra gourmet. Y la Biblia nos dice que no le dé lo santo a los perros. ¿Qué significa darle lo santo a los perros? ¿Quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Primero nos dice, primero nos está hablando de lo santo y nos está hablando de las perlas. Son cosas de alto valor, cosas santas, puras. Esa es la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Aquellas personas que no valoran lo que están recibiendo. Aquellas personas que no valoran este regalo tan hermoso. Mire, hace mucho tiempo yo me enteré de algo bien especial que me causó mucho dolor en mi corazón. Mire, hace mucho tiempo, cuando yo era joven, se hacían campañas de evangelismo entre las personas pues que consumían drogas y que vivían en la calle y que consumían marihuana y ese tipo de cosas. Y se les regalaba Biblias y se les ministraba la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacían los drogadictos con la Biblia? Cogían las hojas de la Biblia, como suelen ser unas hojas muy delgaditas, muy finitas, arrancaban las hojas de la Biblia para armar sus cigarrillos de marihuana y sus cigarrillos de lo que se estuvieran fumando. A mí eso me dolía en mi corazón. Y se atreven a decir que la Biblia, que las hojas de la Biblia eran lo mejor para hacer eso. A mí eso me dolía bastante en mi corazón. Porque esa Biblia la pudo haber leído una persona para salvarse, para levantarse de su mal camino. Y entonces aquí es donde dice el Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. Hay personas que definitivamente no van a recibir. Pero ¿sabe qué nos dice? El que reprende al impío atrae mancha. Dice el versículo 8, o volviendo a Proverbios: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio. Es decir, a aquella persona que tú sabes que sí te va a recibir. Aquella persona que tú sabes que sí va a recibir la palabra y que va a acatar el consejo. Desafortunadamente, aquí tenemos que entender que hay personas que no escuchan. Y uno quisiera como meterles la palabra de Dios, como metiéndoles una información por una USB en la cabeza. Pero no es posible. Hay personas que no escuchan. Hay personas que están tan cegadas en su orgullo y en su corazón, que tienen el corazón tan endurecido, que no van a escuchar. No tire las perlas delante de los cerdos. Dele las perlas a aquel que sí
está dispuesto a recibir. Por eso dice, corrige al sabio y te amará. Y luego dice el verso 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y aquí viene otra perla en el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Qué bonito. Otra vez nos habla la palabra de Dios, nos habla Proverbios acerca del temor de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, el primer escalón para adquirir sabiduría, y aquí lo vamos a aclarar, aquí el libro de Proverbios nos lo va aclarando. El primer escalón para adquirir sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios empieza por el miedo al castigo. Y es benéfico tener temor al castigo, pues de lo contrario habría un libertinaje. Pero ahora, ese temor de Dios tiene que convertirse más que miedo en respeto. Respeto a Dios. A ver, siempre hemos dicho que el temor de Dios no es temor, sino respeto. Pero sí hay que tener temor. Sí hay que tener temor de Dios. ¿Temor de qué? De la ira. Y aquí tenemos que ser muy claros en que a Dios le da ira. El pecado le da ira a Dios. El pecado provoca ira. Y esa ira se traduce en un castigo. Esa ira de Dios se traduce en un castigo. Entonces, sí hay que tener miedo. Sí hay que tener temor. Pero también hay que tener respeto. Porque es que la palabra, el término temor de Jehová abarca muchas cosas. Siempre lo hemos visto desde el respeto. Sí, tenemos que tener respeto hacia Dios, pero también se tiene que generar en nuestra vida temor a la ira de Dios. Y recordemos esto, que si usted vive de cualquier manera, que si usted peca, que si usted vive una vida alejada de Dios y rompiendo y desobedeciendo los mandamientos de Dios, eso genera ira. No crea que Dios va a estar muy contento. Eso genera ira. Y esa ira viene a través de un castigo. Por eso usted y yo tenemos que frenarnos de cometer pecado. Ahora, en la medida que la fe va madurando, pues ya no haces las cosas por temor al castigo. Lo haces porque te agrada, porque quieres servir a Dios. Y lo quieres hacer porque lo amas. Entonces nuestra fe tiene que madurar y llevarnos ¿a qué? A ese respeto. A hacer las cosas no porque Dios nos lo prohíba, ni porque haya un temor a un castigo, sino porque agradamos a Dios, porque queremos servirle, porque queremos hacer las cosas que a Él le agradan y dejar de hacer lo que le desagrada. Dice aquí en el versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Por quién? Por la sabiduría. Dice el verso 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Y aquí nos está dando un mensaje bien especial. ¿Quién es el beneficiado o el perjudicado? Nosotros mismos. Por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Amados, busquemos la sabiduría de Dios. Busquemos a Dios. Cuando usted y yo tomamos la decisión de buscar al Señor con todo nuestro corazón, se nos aumentarán los días. Se nos añadirán años de vida. ¿Y años de vida para qué? Para servirle. Ahora, no necesariamente quiere decir que tú vas a vivir más años, sino que lo que nos está diciendo aquí es que tú vas a tener vida eterna. Que tu vida no va a ser nada más los años que tú vivas en este mundo. Los años que vivamos en este mundo, pues son años pasajeros.
70, 80, 90, no sé hasta cuándo el Señor quiere que usted viva. Solo Dios lo sabe. Pero tienes que saber que esos años no son comparados con los que vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Entonces, no necesariamente quiere decir que vas a vivir más años, sino que vamos a tener vida eterna. También te dice que tu vida va a ser más abundante y va a ser con más calidad. Una cosa es vivir los años enfermo, atribulado, angustiado, con dolores en todo el cuerpo, llegar a nuestros años así. Y otra cosa es tener una buena calidad de vida, tener paz, tener alegría, tener gozo, tener paciencia, todas esas cosas. Por eso aquí nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra vida. Recuerde que hay una conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay una conexión. Y si usted cuida su cuerpo, está cuidando su alma y está cuidando su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que significa? Mire, dice en Romanos 12, capítulo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que significa esto es que nos está invitando a que usemos el cuerpo para hacer buenas obras. Por ejemplo, tus ojos, úsalos para leer, úsalos para mirar la creación, usa tu mente para pensar en cosas buenas, usa tus oídos para escuchar palabra de Dios, usa tu boca para hablar lo bueno, lo puro, lo recto, lo noble, todo aquello que es de buen nombre, todo aquello que es digno de alabanza. Mire, todas estas cosas, aprovéchelas. Todas estas cosas tenemos que usarlas a nuestro favor. Dice el verso 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. En otras palabras, el único beneficiado o perjudicado, o los únicos beneficiados y perjudicados, seremos nosotros mismos. Quiero invitarles a que oremos y terminemos este tiempo devocional. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias porque hoy mismo, Señor, tú nos has enseñado que la sabiduría está edificando casa y esa casa es nuestro ser interior. Ayúdanos cada día a que nuestra vida interior, a que ese hombre interior cada día y cada momento sea edificado. Mi Señor, necesitamos ser edificados por tu presencia. Necesitamos ser edificados por tu amor. Aquí de una forma muy especial, tú mismo nos has enseñado acerca de esa edificación. Y sobre todo, hemos visto la importancia de tener comunión, recordándonos, Padre Santo, la Santa Cena, recordándonos ese momento en que el Señor Jesucristo tomó vino, tomó pan con sus discípulos y les dijo, cada que tomen este vino y tomen este pan, recuerden que la sangre es derramada para la limpieza de los pecados y que el pan representa el cuerpo que fue molido, que fue quebrantado para que nosotros tuviéramos vida, para que fuéramos libres de toda enfermedad, de toda dolencia. Padre Santo y Poderoso, hoy queremos actualizar nuestra relación contigo. Hoy queremos, mi Señor, actualizarnos en tu presencia. Padre Santo, no queremos alejarnos. Ayúdanos a dejar las simplezas. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser faltos de cordura, faltos de entendimiento. Y ayúdanos a andar por el camino de la inteligencia. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Permite, Señor, que la sabiduría sea el bien más grande en nosotros, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar la sabiduría como buscamos los recursos económicos, como buscamos la plata, como buscamos el dinero, Señor. Y ayúdanos a entender de que sobre toda cosa guardada necesitamos guardar la sabiduría como el bien más preciado, Señor.
y guardar nuestro corazón. Padre Santo, yo te alabo en este día. Te bendigo, mi Señor, y te exalto, Padre Dios, en este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, así llegamos al final de este tiempo devocional, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida. Invitarle a que le dé me gusta. Si este audio fue de beneficio para su vida, le invito a que le ponga un me gusta y a que se suscriba a nuestro canal. Y también invitarles pues a que consulten y vayan a nuestra página web, que ya está operativa, www.ireinternacional.com. Recuerde, www.ireinternacional.com. Que Dios les bendiga y que pasen feliz día.